Tal vez el miedo más primitivo y profundo de los hombres y de los animales por igual es el miedo al fuego. Con eso en mente, el fuego ha sido un pilar del combate durante miles de años, desde flechas ardientes hasta calderas de aceite hirviendo. Pero en definitiva no hay un arma más terrorífica que un lanzallamas moderno. En la guerra, el lanzallamas fue un arma que dejó una enorme huella, pues uno de sus efectos era producir un enorme impacto psicológico negativo en el enemigo, un pánico incontrolable, pues la idea de ser quemado vivo no es muy placentera para nadie en combate. Este invento bélico sencillamente no deja de ser interesante y dejarnos sorprendidos, y su forma de operar, aunque es sencilla, tiene bastante ciencia por detrás, y aunque no lo creas, en algunas partes es completamente legal y permitido que alguien adquiera uno. ¿Quieres saber más? Bueno, ponte cómodo y prepárate para conocer cómo funciona un lanzallamas. El fuego es uno de los recursos naturales más útiles y poderosos del mundo. Cuando los primeros humanos en la Tierra pudieron capturar fuego de áreas que se quemaban naturalmente y luego descubrieron cómo generar fuego por ellos mismos, sus vidas cambiaron drásticamente. Con esta comprensión de la naturaleza, ahora los humanos podían tener luz, calor al anochecer y podían cocinar su comida. El fuego es causado por una reacción química entre dos o más sustancias, típicamente oxígeno en el aire y algún tipo de combustible como por ejemplo gasolina, madera o carbón. Esta reacción se desencadena por el calor extremo, a menudo causado por otra llama o una chispa. El propio calor del fuego es suficiente para mantener la reacción química mientras haya combustible para quemar. Es por eso que un cerillo se apaga por completo cuando quema todo el palo de madera. Pero el fuego es también uno de los elementos más peligrosos del mundo. La evidencia arqueológica sugiere que los primeros cazadores en la Tierra usaban el fuego para expulsar a depredadores como lobos, pero también se tiene registrado que algunos grupos lo utilizaron para combatir a otros humanos. Por lo tanto, esta arma siguió evolucionando con el paso del tiempo. El lanzallamas moderno, como todos nosotros lo conocemos, surgió a principios del siglo XX, pero la idea original tiene miles y miles de años de antigüedad. Los primeros lanzallamas, que datan aproximadamente del siglo V a.C., eran tubos largos llenos de material sólido en llamas como azufre o carbón. Estas armas funcionaban de la misma manera que un fusil de aire, pues los guerreros hacían estallar un extremo del tubo para impulsar la materia ardiente hacia sus enemigos. Pero vaya que esto se pone más interesante, pues en el siglo VII el Imperio Bizantino desarrolló un lanzallamas mucho más sofisticado, de hecho muy parecido a lo que conocemos hoy en día, y era llamado fuego griego. El fuego griego era probablemente una mezcla de petróleo líquido, azufre, cal viva y otros elementos, básicamente un fluido altamente inflamable a base de aceite. En combate, las fuerzas bizantinas bombeaban esta sustancia desde un gran depósito a través de tubos estrechos de latón. Estos tubos concentraban el líquido presurizado en una potente corriente, del mismo modo que una manguera y una boquilla concentran el agua en un chorro estrecho. Los soldados simplemente debían darle una chispa a esta mezcla para encender la ardiente corriente de fluido que lograba alcanzar varios metros hacia adelante. Los bizantinos montaron estas armas a lo largo de los muros de Constantinopla, así como en las proas de sus barcos, y dado que la sustancia inflamable era a base de petróleo, seguía ardiendo incluso cuando tocaba el agua, lo que la convertía en un arma especialmente eficaz en las batallas navales de esa época. Al principio, los enemigos de los bizantinos fueron diezmados por el fuego griego, pero al poco tiempo otros ya estaban copiando la tecnología. Por ejemplo, los chinos aplicaron su avanzado conocimiento para llevar la idea al siguiente nivel. Los bizantinos utilizaban un bombeador muy básico que solo producía ráfagas cortas de fuego. Sin embargo, los chinos habían desarrollado un bombeador mucho más avanzado. Este lanzallamas chino era conocido como Pen Wo Qi y fue inventado en el 919 después de Cristo. Aparece ilustrado en un manuscrito llamado Wo Jing Song Yao del siglo XI. Este aparato utilizaba un fuelle de doble efecto que consiste en un pedal giratorio que accionaba dos cámaras de bombeo. De esta manera, el dispositivo permitía un flujo continuo de combustible y por lo tanto un devastador ataque. Poco después de que este tipo de armamento entrara en uso, fue eclipsado por otra tecnología muy bien conocida por todos, la pólvora. Durante los siguientes 1000 años, la pólvora revolucionó el mundo de la guerra y los lanzallamas realmente se quedaron en el camino, fueron olvidados.
Pero fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando el ejército alemán redescubrió el lanzallamas y lo añadió a su arsenal en una forma nueva y mejorada. El lanzallamas moderno se atribuye al alemán Richard Fiedler, que lo presentó al ejército alemán en 1901 como Flammenwerfer, lanzallamas en alemán. El primer uso notable fue en la batalla de Hook, cuando los alemanes lanzaron un ataque sorpresa contra los británicos. Después de 2 días de intensos combates, los alemanes reclamaron la victoria. Con el éxito, al menos en lo que respecta al lanzallamas, los alemanes decidieron utilizar el arma de forma generalizada en todos los frentes de batalla. Se sabe que hubo unos 650 ataques con lanzallamas por parte de los alemanes. Por su parte, los británicos, intrigados por las posibilidades sugeridas por los lanzallamas, experimentaron con sus propios modelos. En preparación para la ofensiva de Somme de 1916, construyeron 4 modelos gigantescos de casi 2 toneladas cada uno a tan solo 60 metros de las líneas alemanas. Cada arma fue cuidadosamente ensamblada pieza por pieza, aunque 2 de las unidades fueron destruidas por los proyectiles enemigos antes del comienzo de la ofensiva. Eran tan grandes y difíciles de operar que fueron abandonadas en el campo de batalla. Ya para la Segunda Guerra Mundial, el uso del lanzallamas se amplió y ahora no solo lo usaron los alemanes, sino casi todos los países implicados en la batalla, como Italia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos o la Unión Soviética. Además, los infantes de marina de Estados Unidos lo usaron para causar un efecto devastador contra los búnkeres japoneses en las junglas de las islas del Pacífico, y durante las guerras de Corea y Vietnam, los Marines de los Estados Unidos también utilizaron lanzallamas para destruir fuertes, búnkeres, vehículos e infligir terror psicológico a los soldados enemigos. El lanzallamas más utilizado durante la Segunda Guerra Mundial fue el modelo M22 de los Estados Unidos, precedido por el M1A1, que entró en servicio en 1942. Ambos modelos fueron entregados al ejército y al cuerpo de Marines, y Estados Unidos construyó casi 25.000 de estas unidades durante la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, así como la Guerra de Vietnam, los diseños de lanzallamas fueron modificados para ser montados en tanques. Típicamente el combustible en estas armas era impulsado por bombas rotativas o de pistón, por lo tanto tenían mayor potencia de bombeo y por consiguiente un mejor alcance. Además, con más espacio en el tanque de combustible, los lanzallamas montados en tanques podían estar varios minutos disparando llamas de manera continua. Los Marines fueron pioneros en el uso de tanques M3 Stuart equipados con el lanzallamas Ronson. Estos eran conocidos como tanques lanzallamas Satan. A pesar de ser efectivos, carecían de un blindaje adecuado para atacar con seguridad las fortificaciones y fueron reemplazados por los tanques M4 Sherman. El Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió en 1978 dejar de usar lanzallamas. La decisión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de prohibir los lanzallamas fue voluntaria, ya que ningún acuerdo internacional los prohíbe en batalla, solo que ahora en la guerra moderna es muy ineficiente. Aunque debes saber que durante las últimas etapas del conflicto de Irlanda del Norte a mediados de la década de 1980, el IRA adquirió lanzallamas militares soviéticos LPO-50 que fueron suministrados por el gobierno libio, y entre 1999 y 2000 los rusos emplearon lanzallamas contra las fuerzas rebeldes chechenas durante la batalla por Grozny. Los rusos concluyeron que el lanzallamas era efectivo tanto por su efecto psicológico como por su capacidad para sacar a los insurgentes o francotiradores de sus posiciones fortificadas. El uso ruso del lanzallamas también fue una de las razones por las que en 2003 las Naciones Unidas declararon a Grozny la ciudad más devastada del planeta. Y además, en abril de 2014 se informó que el oficial del gobierno de Corea del Norte, Oh Sang-hon, del Ministerio de Seguridad Pública, fue ejecutado utilizando un lanzallamas. Ya vimos mucha historia, ya tienes un mejor panorama de cómo ha evolucionado un lanzallamas. Ahora veamos técnicamente cómo es que se compone y funciona uno de estos. El lanzallamas portátil consiste en 2 elementos, la mochila y el lanzador. La mochila usualmente está compuesta por 2 o 3 cilindros. En un sistema de 2 cilindros, uno de estos contiene un gas propulsor inerte comprimido, usualmente nitrógeno o butano, y el otro contiene un líquido inflamable, generalmente gasolina con un espesante añadido. Por su parte, un sistema de 3 cilindros tiene frecuentemente 2 cilindros externos de líquido inflamable y un cilindro central de gas propulsor para mantener el equilibrio del soldado que lo transporta. El gas impulsa el combustible líquido fuera del cilindro a través de una manguera flexible conectada al lanzador. El lanzador consiste en un pequeño depósito, una válvula accionada por resorte y un sistema de ignición. Al presionar el gatillo se abre la válvula, permitiendo el paso del líquido inflamable a presión sobre el mecanismo de ignición y su salida por la boquilla del lanzador. El mecanismo de ignición puede variar según el tipo de lanzallamas. En ocasiones es una simple descarga eléctrica, mientras que en otros modelos presenta una pequeña llama alimentada por el gas a presión.
Una pregunta común es, si el ejército ya no usa lanzallamas en el combate, ¿para qué siguen siendo fabricados y utilizados? Bueno, hoy en día los lanzallamas tienen muchos usos. Las fuerzas militares de la mayoría de los países del mundo no hacen uso de ellas. Ahora la tecnología empleada por estas armas es utilizada para fines civiles. Más notablemente, los silvicultores usan lanzallamas en la quema prescrita, los agricultores lo usan para limpiar los campos con hierbas y dejarlos listos para la cosecha, y puede parecer extraño, pero también para combatir incendios forestales, pues los bomberos usan lanzallamas para crear incendios controlados que impiden que un incendio real se propague, quemando todo a su alrededor. Además, algunos entusiastas de los coches instalan lanzallamas de baja potencia en la parte trasera de sus coches para liberar una impresionante llamarada de fuego cuando aceleran. Las estrellas de rock y otros artistas a menudo incluyen lanzallamas como parte de exhibiciones pirotécnicas en sus conciertos, y si ninguna de estas categorías entra, bueno, simplemente la gente usa lanzallamas para divertirse. Entonces, ¿hay posibilidad de que puedas adquirir un lanzallamas militar? Bueno, eso depende enteramente de las leyes de tu país, pero en Estados Unidos es completamente legal adquirir uno, pues federalmente no hay leyes que restrinjan el uso o posesión de lanzallamas. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estadounidense ni siquiera considera un lanzallamas como un arma de fuego, ya que no dispara un proyectil como tal, lo cual puede sonar algo irónico, pero es cierto. Los únicos dos estados donde están prohibidos son en Maryland y en California. Un caso bastante curioso es cuando el millonario Elon Musk, fundador de compañías como Tesla o SpaceX, lanzó a la venta un lanzallamas portátil desde su compañía llamada The Boring Company. Estos tenían un costo de tan solo $500 y las ganancias fueron para comenzar el desarrollo de su proyecto de perforación de túneles. Los 20,000 lanzallamas fabricados por The Boring Company fueron vendidos en tan solo unos cuantos días y también fueron un éxito rotundo para el excéntrico magnate. En resumen, los lanzallamas son herramientas increíblemente devastadoras con una historia bastante larga y compleja. Mientras algunas personas siguen abogando por su uso en la guerra, otras están de acuerdo en mantenerlos en los almacenes. ¿Tú qué crees? ¿Sería útil que los soldados volvieran a utilizar de manera común los lanzallamas en la guerra del siglo XXI o no? Déjame saber en los comentarios. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa ardiente y poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.